Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral. En este contexto, en este 2024, bajo estas circunstancias, la democracia tal parece que está en riesgo. En este escenario, el número importante de reformas, de iniciativas de reforma constitucional que ha presentado el Ejecutivo Federal, tal parecería que se antojan ambiciosas, maquiavélicas, o que son producto o consecuencia de una estrategia político-electoral. Como cada semana es un placer recibir a voces autorizadas, a expertos en el tema legislativo, en el tema político, auténticos analistas políticos. Para mí es un verdadero placer recibir esta mañana al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, ex senador de la República y ex secretario general de gobierno en el estado de Durango. Bienvenido, arquitecto. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, Demetrio. Me da mucho gusto estar con usted. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias. También nos honra con su presencia un hombre que usted conoce también, sin lugar a dudas, con amplia experiencia. Un hombre que conoce el terreno legislativo de igual manera, también fue senador de la República, fue en aquellos años delegado de Benito Juárez, fue diputado federal, un hombre con una trayectoria muy importante, con un prestigio a prueba de balas, con una experiencia, sin lugar a dudas, envidiable. Don Demetrio Soy de la Tijera. Bienvenido, Demetrio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Julio. Buenos días, Adrián. Qué gusto en estar con ustedes. Pues el tema que ha generado polémica y platicábamos antes de entrar al aire, esta iniciativa de algunos diputados de Morena y bueno, también del Ejecutivo Federal, la intención seguramente viene por ahí, de reformar artículos de la Constitución y reformar artículos de las propias leyes reglamentarias en materia de controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad que afectarían de manera inmediata a la ley de amparo. Yo quisiera preguntarle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, ¿qué opinión le merece esta posibilidad para coartar, para limitar o prácticamente desmantelar las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales cuando sean necesarias interponerlas cuando la iniciativa de origen pudiera ser contraria al texto constitucional o que pudiera violentar los derechos humanos? ¿Qué opinión le merece, arquitecto? Obviamente, mira, independientemente de que pase o no pase, la intención siempre ha sido negativa cuando se hacen este tipo de propuestas, porque de alguna manera no puedes dejar que circunstancias o iniciativas que dolo o que tienen de alguna manera un retraso histórico puedan pasar. O sea, no van a pasar, sin embargo, es lamentable que se trate de buscar que el Congreso pueda tener un grado de indefensión a la hora de que históricamente se ha hecho en México una posición importante de defensa a la hora que la ley de amparo ha surgido y ha surgido para muchos mexicanos, para muchos ciudadanos y también para el Congreso cuando en determinado momento existen caprichos, posicionamientos que realmente no deben de ser posibles y que va contra de la propia Constitución. No creo que pase, sin embargo, el dolo existe a la hora de estar presentando negativamente algo que no ayuda y que no es ni de los mexicanos, ni del Poder Legislativo, ni beneficio histórico de que estemos avanzando en algo positivo. Al contrario, es una regresión. Ese es mi punto de vista. Totalmente de acuerdo, arquitecto. Sí, también la opinión de un hombre con una gran trayectoria, con amplia experiencia en el ámbito político y con gran prestigio a nivel nacional en este terreno tan difícil que es la política mexicana. Ahora voy con otro experto, con otro hombre experimentado y con una opinión también fuerte y como siempre contundente. Don Demetrio Soy de la Tijera. Demetrio, pero te merece esta estrategia, esta intención, digo, pues son obviamente instrucciones directas del Ejecutivo Federal. Pero yo te preguntaría desde tu óptica, desde tu experiencia, ¿crees que los números, crees que los votos, crees que no pudieran comprar conciencias para alcanzar el número necesario para estas reformas que ha promovido los diputados de Morena, Demetrio?
Mira, yo creo que lo que es muy importante y que ojalá la gente se dé cuenta que el frente opositor le ha cumplido a la gente, le ha cumplido al país, porque han parado todos los intentos del presidente López Obrador de centralizar el poder, quieren eliminar los órganos independientes, hacer todo un proceso para que el partido mayoritario pueda controlar a los jueces, a los ministros, a los magistrados, pero no van a pasar. Lo que es tremendo es que en los últimos meses el presidente López Obrador, en lugar de dejar un testamento, una herencia para fortalecer la democracia, está dejando una herencia y por eso va a ser juzgado muy severamente de centralizar el poder, de retroceder en la democracia, de retroceder en los controles que tiene el presidencialismo exagerado, ¿no? La intención de controlar a la Corte. Yo creo que el presidente López Obrador va a ser juzgado muy severamente, además de por lo que haya hecho en el gobierno, por lo que está queriendo dejar de testamento. Yo creo que además, ahorita a Claudia no le queda otra más que aceptarlo y aceptar todas las propuestas de López Obrador. Pero yo creo que ni va a tener la fuerza, ni creo que tenga la convicción de apoyar muchas de las iniciativas de las reformas que el presidente está pasando. Las reformas tienen digamos, hay dos tipos, las sociales, que en general son convenientes, la cuestión del salario mínimo, de las pensiones, de los programas de apoyo a los jóvenes, a discapacitados, esas son positivas, pero todo lo que tiene que ver con fortalecer el presidencialismo, todas son negativas. México se deshizo del presidencialismo, pues yo diría desde después de Salinas. Ya Cedillo fue un presidente mucho más moderado y él mismo promovió cambios en la Corte para crear las controversias constitucionales, para permitir que la Corte interviniera cuando hay leyes que violan la Constitución, en fin. A partir de Cedillo, el presidencialismo en México va dejando de ser lo que era, afortunadamente. Y hoy el presidente López Obrador quiere regresar a eso. Va a ser juzgado muy severamente por la historia, por el testamento político que pretende. Ahora, no tienen mayoría ahorita, no hay que preocuparnos, no va a haber ninguna regresión, no tienen los votos, afortunadamente, ni los van a tener en la elección del 2020, de este año, del 2 de junio. Entonces, todas estas reformas son simplemente una aspiración y un testamento de que fracasó su cuarta transformación, porque los cambios que quería simplemente no salieron adelante. Pues ahí está la opinión, reitero, la voz autorizada de dos hombres con amplia experiencia y con una visión muy clara de la realidad en el contexto nacional. Quiero pedirle al arquitecto Adrián Alanís, nos han requerido en redes sociales, arquitecto, que nos dé su opinión. Ha crecido de manera incontrolable la inseguridad, la violencia en varios estados de la República Mexicana. Han denunciado incluso miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la presencia, la influencia, la intención de que los grupos de la delincuencia organizada pudieran definir el resultado, pudieran infiltrarse en la elección propiamente. ¿Qué opinión le merece este contexto donde el gobierno federal no dice, no hace y no resuelve absolutamente nada, arquitecto? No es reprobable, realmente es una situación en la que cada día crece más la violencia. Lo estamos viendo inclusive de diferentes frentes. El día de ayer hubo mucha movilización por parte de los transportistas porque realmente hablan de más de 7,000 millones de pesos de pérdidas anuales, nada más de todos los asaltos, independientemente de los asesinatos de una manera tan burda, tan cínica, tan descarada, con la que en determinado momento han estado agrediendo a los conductores de estos vehículos. Estamos viendo lo que está sucediendo en Guerrero, que es precisamente hasta líderes católicos de la iglesia, los que han estado tratando inclusive de negociar con los grupos criminales en virtud de que el problema territorial ha sido un problema muy grave que en todo el país desde que entró Ernesto Cedillo como presidente de la República. A partir de ese momento es cuando empiezan a irse en territorios todos los grupos criminales y no se ha podido dar. Ha habido, como lo hubo tiempo, un combate frontal
contra estos grupos criminales para que no sigan creciendo. Actualmente siguen creciendo. Vimos en la elección del año pasado en Sinaloa cómo fueron secuestrados inclusive muchos opositores políticos, muchos candidatos durante el mismo día de la elección, ya antes inclusive también organizado para que en determinado momento ganar un partido político que es el que está actualmente en el poder. Es lamentable los asesinatos últimamente en un proceso que apenas la elección constitucional empieza el día 1 de marzo y ya tenemos media de asesinatos de aspirantes y precandidatos que todavía, vuelvo a reiterar, no inicia exactamente lo que es constitucional y estamos viendo cómo el crimen organizado en las elecciones. No hay manera, porque con ese tipo de estrategia de abrazos y no balazos, prácticamente es reírse la autoridad de todo lo que es la ciudadanía. La constituye precisamente para dar seguridad a la ciudadanía. Es uno de sus principios básicos por lo que son electas las autoridades, no para hacer tolerantes ante una situación y que todavía se tenga el descaro y el cinismo de decir que estos criminales son y tienen derecho, humanos tienen derecho a sus derechos humanos, que no se trata de eso, se trata de tienen la información, la tiene Marina, se las pasan de la DEA, se las pasan de diferentes organizaciones internacionales, las tiene el ejército, claro, tiene gobernación, las tiene lo que era el CISEN, las tienen, pero no saben hacer absolutamente nada. Nada más a las 6 de la mañana sí se reúnen y en ese momento dan una información de lo que está pasando y que esto, que el otro, y que tienen información de acá, tienen información, pero no hacen absolutamente nada y lo estamos viendo. Vemos cómo en determinado momento hay ahorita más de 3,000 vehículos que han destruido la Guardia Nacional porque suben a los soldaditos con un brazalete de GN, que en ese momento dice Guardia Nacional, y lo suben a manejar un vehículo que nunca en su vida habían manejado y se voltean y lamentablemente muchas veces hasta con personal militar en la parte posterior de esos tipos de vehículos, camionetas pick-up. Entonces es lamentable lo que está pasando, esto tiene que cambiar, no puede seguir así, México no puede y realmente hay tantos frentes abiertos por cuestión de la inseguridad, por cuestión de que inclusive están asesinando a las madres buscadoras, están teniendo, hay problemas en todas partes que queramos abrir. Ahorita inclusive el crimen organizado está en el piso, no más están los asesinatos y los asaltos en el trasiego de la droga, no, ya también están ahora en el hackeo. Hay a todo el mundo nos están hackeando, los tratando de sacar dinero y engañar a la gente, y más ahora que se ve lo que es la inteligencia artificial. Ese es mi punto de vista. Pues fuerte el escenario, delicado y preocupante para los mexicanos. La verdad es que vivimos momentos de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad, pues sobre todo de mucha vulnerabilidad, como bien refiere arquitecto, incluso en materia tecnológica, social, económica y política. Somos un grupo ya muy vulnerable los mexicanos. Quiero preguntarle a don Demetrio Soy la Tijera, ¿qué opinión le merece este contexto violento, lleno de inseguridad, lleno de incertidumbre, pero también, yo diría, lleno de simulación, lleno de falta de compromiso, de irresponsabilidad por parte del gobierno federal? Don Demetrio, ¿qué opinión te merece? Mira, yo primero, porque tengo un punto de vista diferente, por favor. Lo que hay que evaluar es si la inseguridad o la seguridad ha aumentado o ha disminuido. Okay. El gran brinco de la delincuencia, de los homicidios, se dio con Calderón. Cuando Calderón empezó había 8,000 homicidios al año y cuando terminó había 27,000 homicidios al año. Y luego los primeros años de Peña Nieto bajó, pero al final acabó con 37,000 homicidios al año. López Obrador lo agarró con 37,000 y actualmente está en 30,000. Eran 36,800 y actualmente ahorita. Sí ha habido un avance, sí ha funcionado la Guardia Nacional, aunque no con los resultados que esperamos los mexicanos. Seguimos siendo un país muy violento y la guerra contra el narco todavía no está ganada. Se dice que abrazos y no balazos. Es una frase, yo que torpe el presidente, pero por ejemplo, se dice, es que
tuvo una relación muy cercana con el cártel de Sinaloa, ¿sí? Los dos están en la cárcel, los dos están extraditados, el Chapo y su hijo. Entonces, yo creo que hay que ser más objetivos en esto. Si ha habido avance, ha habido un avance notable en reducción de secuestros, reducción de robos a casa habitación, reducción inclusive hasta de transporte, de robo de transporte, pero sigue siendo muy violento, especialmente se ha hablado mucho de la carretera Querétaro. ¿Cuál es la realidad? A ver, yo creo que con un discurso de que cause miedo la elección, nadie va a salir a votar. Yo digo que al revés, hay que promover que el voto va a ser válido, el narco va a intervenir mínimo. ¿Quién nombra a los candidatos? ¿Los nombra el narco? No, los nombran los partidos. Y que los partidos ya estén asociados con el narco, el PRI, el PAN, Morena, no, no, no. Yo creo que lo mismo se decía en la elección de 2021 y solamente dejó de instalarse una casilla en todo el país. Yo daría un discurso al revés, salgan a votar, va a ser muy seguro, se va a elegir, el voto de los ciudadanos va a contar, el narco va a ser muy marginal como lo fue en 2021 y es la gran oportunidad de salir a votar porque los van a salir a votar, eso no se preocupen, eso sí van a salir a votar. Queremos realmente competir y ganar y tener un congreso y no crear un esquema de miedo que entonces los morenistas van a salir a votar y nosotros, los que estamos en la oposición, no salimos a votar, pues nos van a arrasar. Entonces, no, yo Claro. estoy seguro de que la elección va a ser tranquila, va a encontrar, van a ganar los candidatos que no están vinculados con el narco, el nombre de los partidos, pero mi propuesta sería de tranquilidad. Salgamos todos a votar, todo va a estar tranquilo. Pues ahí está el contraste de opiniones, de eso se trata esta mesa, de la unificación de criterios, de la expresión y el compartir con nuestro amable auditorio la percepción, el análisis, la opinión de voces autorizadas, de auténticos analistas políticos que tienen una opinión sobre el contexto político, económico y social. Vamos a un pequeño corte comercial y seguimos contrastando ideas, no le cambien. Regresamos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrastando Ideas en esta mesa semanal de análisis político, donde, bueno, obviamente el escenario, las conductas, las expresiones
de algunos personajes de la política nacional, incluso candidatos y gobernantes, a veces dejan mucho que desear. Yo quisiera preguntarle al arquitecto Adrián Alanís, un hombre también que conoce perfectamente a todos los personajes de allá en el norte de la República Mexicana, desde Durango, ¿qué opinión le merece esta conducta del gobernador de Nuevo León, acompañado, claro, del candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República? ¿Qué opinión le merece sus comentarios? Reclamar y exigir una multa del INE y señalar al ex político, bueno, ya regresó otra vez al escenario político, Manlio Fabio Beltrones. ¿Qué opinión le merecen estos comentarios, esta conducta, este escenario, arquitecto? En primer lugar, quiero decirte que para ser hay que parecer ser. Y en este caso, lamentablemente, usan la política como si fuera un juego, como si fuera una situación de carácter frívola. Y eso no ayuda absolutamente a nadie. Entre más momento también, si es gobernador, en este caso de Nuevo León, bueno, debe de comportarse como tal, debe ser serio. Si le falta todavía madurez por los años, por falta de experiencia que no la ha tenido en muchos aspectos, pues debe de ser un poquito más discreto en todo este tipo de acciones. No deben de estarse grabando absolutamente todo, porque ellos, claro que le están apostando a los influencers, le están apostando a las redes sociales, le están apostando a que lo hagan más. Pero lo ves en la historia, más de 60,000 candidatos por todos los partidos políticos. Mucho más. Además, entonces, es una cantidad muy grande y efectivamente también quiero decir que en muchos municipios sí ponen sus propios candidatos y sus propios partidos porque les interesan las presidencias municipales y les interesan a los jefes de policía de los municipios. Esa es mi opinión. Bueno, pues ahí está la contundencia y la claridad con la que el arquitecto Adrián Alanís nos comparte su opinión y su análisis. Quiero preguntarle a don Demetrio Zoe Tijera, hemos revisado en redes sociales la percepción y hemos medido la intención de voto. Se cayó después de este escándalo mediático de este personaje, esos personajes del Movimiento Ciudadano en aquel palco que fueron grabados y que, bueno, se autograbaron y después los subieron a sus redes sociales. Ha caído la percepción, ha caído la intención, ha caído. La verdad es que la gente hoy ubica más a este candidato del Movimiento Ciudadano y a este gobernante de Nuevo León, más por sus escándalos mediáticos, por sus desafortunados comentarios y por sus pésimas decisiones, que por las acciones de gobierno, que por las decisiones en beneficio del interés público de los neoleolenses y sobre todo de este candidato joven que había medianamente hecho una trayectoria pues legislativamente aceptable y que ahora que se ha vuelto el ahijado o el alumno preferido de este gobernante, pues no sé si esto afecta al Movimiento Ciudadano, afecta a un viejo político de la talla de Dante Delgado y que pudieran estar en algún momento en riesgo incluso sus registros en algunos estados de la República Mexicana. ¿Qué opinión te merece, Demetrio? Mira, yo no coincido con esa forma de hacer política y no coincido con hacer públicos cosas que son privadas, pero yo no creo que haya sido un error de ellos, fue una estrategia. El gobernador de Nuevo León así actúa, así es, y no conoció. Yo soy de los políticos que creo que la vida personal es personal y no hay que hacerla pública, pero ellos no. Los jóvenes les gusta que los políticos tengan vida personal, ¿no? En fin, yo creo que no va a pasar a mayores. Creo que fue una metida de pata y creo que se corrige. Y creo que el Movimiento Ciudadano va a tener un espacio. Va a tener un espacio. Mira, simplemente ahora es muy importante que el Movimiento Ciudadano se sume al frente para realizar las iniciativas de reforma constitucional del presidente. Entonces no hay que descalificar. Yo escribo, por ejemplo, que cuando se habla de que está en riesgo la democracia, no, pero está en riesgo, no está en riesgo gracias a los partidos, perdón, no gracias a los movimientos ciudadanos, no gracias a las marchas, no. Y esos, la ciudadanía rechaza a los partidos, pero los partidos son los que pueden parar las iniciativas de reforma constitucional, no los ciudadanos. La están partando los partidos que tanto critican, a los legisladores que tanto critican del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, son los que están parando las iniciativas. Y hay que reconocer que sin partidos, con todos sus defectos, sin partidos no hay democracia. Sin partidos se vuelve, no hay división de poderes. Entonces yo creo que es muy importante el reconocer eso
Y mira, los errores de los políticos siempre habrá, pero insisto, somos humanos y también cometimos errores, ¿no? Ahí está, pues ahí está el comentario. Reitero, amable auditorio, la opinión, la voz de la experiencia de dos expertos en materia política. Quiero preguntarle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, ¿qué opinión le merece este escenario, pues, de la gran convocatoria que está haciendo la Alianza para este próximo domingo, para convocar precisamente a esta nueva, no puedo llamarle marcha, a esta gran convocatoria nacional en donde la oposición pues va a reiterar su firme compromiso por la democracia, su defensa por nuestra Constitución, por el propio Instituto Nacional Electoral, por este futuro de México en este momento incierto? ¿Qué opinión le merece esta importante convocatoria que está haciendo el movimiento, arquitecto? Julio, qué bueno que lo preguntas de esa manera. Quiero decirte que no es la oposición, no son los partidos políticos, son más de 125 organizaciones de la sociedad civil las que están exhortando a la participación que en la Ciudad de México iba a ser desde el momento de la revolución al Zócalo y ahora es concentrada más en el Zócalo. En las ciudades vamos a tener, sí, algunas pequeñas y concentraciones en las plazas, pero quiero decirte que es la sociedad. O sea, no podemos decir que son los partidos políticos, que no va a haber inclusive ni un solo partido político, no es a favor de ninguna data o candidato de ni nada, porque ahorita estamos en un periodo entre campañas, lo que fue primero la precampaña y ahorita el periodo del silencio hasta que el 1 de marzo inicia el periodo electoral. Por lo tanto, es importante cuidar que si no, se le puede multar en determinado momento a candidata de oposición que ella lo está promoviendo o que en determinado momento el costo que pudiese otorgársele a una cantidad, pues se le acaba en ese momento el recurso financiero que para todo el periodo constitucional de los 90 días, digamos, de marzo, abril, mayo. Entonces, es la sociedad, es una participación ciudadana, es la motivación precisamente de que existe por parte de los mexicanos organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil que están listas y están pendientes de lo que sucede en México. Por supuesto que viendo en un sistema de partidos políticos. Entonces, los partidos son necesarios. Es importante que a través de los partidos políticos se lancen las candidaturas, las postulaciones y todo lo que tiene que ver el aspecto electoral. Pero aquí, más que todo, y volvemos a lo mismo, ¿cuántos militantes hay de los 100.040.000 electores que estamos registrados en el INE? Hay 5.666.000 personas que militan en un partido político y hay 94.500.000 que no están en ningún partido político, independientemente del abstencionismo, independientemente de los que no participan. Entonces, la mayoría son ciudadanos que muchas veces, y vemos nosotros en las entidades, que algunas veces votan por Morena, como en el 2018, al 2019 votan por el PAN, al 2021 votan por el PRI. Son los ciudadanos en ese momento que se convencen de un candidato, se convencen de una posición. También cuando existe el voto de castigo, como sucedió cuando Vicente Fox, cuando ha sucedido en muchos casos. Esa es mi opinión. Pues ahí está la aclaración pertinente, oportuna y sobre todo clara del arquitecto Adrián Alanís Quiñones, a quien le agradezco como cada semana su valiosa colaboración en esta mesa semanal. Nos quedan 2 minutos, Demetrio. ¿Qué opinión te merece esta gran convocatoria que hace la ciudadanía para defender la democracia? A ver, mira, es una marcha en contra del gobierno, digo, es una marcha en contra del presidente, digo, no tratemos de ocultar, tapar el sol con un dedo. El Frente Cívico, que es el que convoca, igual con otros grupos, son totalmente contrarios al gobierno. Es una marcha para oponernos a las reformas de López Obrador, a las reformas que quiere hacer del Poder Judicial, a la reforma que quiere hacer del INE, a la reforma que quiere hacer eliminando los organismos electorales. Hay que dejarlo claro, es una reforma de la gente que apoya a Xochitl. Xochitl no va a ir,
Pero igual, Lorenzo Córdoba dice, no es política, y por favor, Lorenzo, digo que no se haga tonto, por favor, es totalmente política. Es demostrarle al presidente que no estamos de acuerdo con sus reformas, que no Claro. estamos de acuerdo con centralizar el poder, con el presidencialismo, y es una marcha para unir a la ciudadanía en contra del gobierno, para la votación. Pero así es. Digo, decir que es una marcha en que no va a haber ningún solo morenista ahí, lo apedrean. Todos los que van a ir van a ser gente o que son ciudadanos, sin duda, pero son ciudadanos que no están de acuerdo con López Obrador. Así de claro. Así fue la primera, así fue la segunda y así va a ser la tercera. Pues ahí está la reflexión final de dos grandes mexicanos, de dos hombres comprometidos con la democracia, de dos hombres que saben del valor de defender nuestras instituciones y de la importancia y determinante decisión que tomaremos los mexicanos el próximo 2 de junio. Quiero agradecerle y reiterarle mi sincero reconocimiento al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, a donde Metro Soy la Tijera, y pedirle, si su agenda se los permite, que nos acompañen la próxima semana para seguir contrastando ideas sobre los temas coyunturales de la política y la democracia en México. Muchas gracias, excelente día. Gracias, buen día. Gracias, gracias. No le cambie, viene el maestro Nelson Vargas. Platicaremos de las novedades en materia deportiva. No le cambie, gracias. Hasta la próxima.